Hola Cupcakers, bienvenidos un viernes más al canal. Halloween ya está aquí, y para los más despistados que aún no saben qué preparar ese día, he hecho estos cupcakes perfectos para esta celebración y además son súper fáciles de hacer. Ya sé que no son muy terroríficos ni sangrientos, pero la verdad es que prefiero que la comida tenga un punto divertido y apetecible. Por eso creo que estos mini monstruitos nos pueden servir para una mesa de Halloween que sea divertida, graciosa y llena de color. Podéis hacer la decoración con los colores y formas que más os gusten. Yo os mostraré cómo he decidido decorarlos, pero os invito a que dejéis volar vuestra imaginación y hagáis un montón de mini monstruos. Así que si quieres ver cómo se hacen, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para el bizcocho necesitamos harina de trigo común todo uso, mantequilla sin sal, azúcar, huevos, ralladura de limón, polvo de hornear o levadura química, leche y una pizca de sal. Empezamos poniendo la mantequilla junto al azúcar en la batidora y batimos a velocidad media durante 5 minutos para que ambos ingredientes se mezclen hasta que formen una pasta. Pasados los 5 minutos añadimos el primer huevo. Antes de agregarlo, a mí me gusta batirlo un poquito porque así se mezcla mejor con el resto de ingredientes. Cuando lo tengamos integrado, añadimos el siguiente huevo y batimos hasta que se mezcle por completo. Comprobamos que todo está bien incorporado, ya que a veces se pueden quedar en el fondo del bol ingredientes sin batir. Una vez lo tengamos listo, vamos a utilizar un colador de malla fina para tamizar la harina de trigo todo uso. También aprovechamos para agregar el polvo de hornear o levadura química. Lo tamizamos dando pequeños golpecitos y agregamos la pizca de sal. Ahora batimos a la velocidad más bajita que os permita vuestra batidora. Así el gluten de la harina no se desarrollará y nos quedará un bizcocho muy esponjoso. Cuando ya no veamos restos de harina, agregamos la leche poco a poco. Y aprovecho para recordaros que todos estos ingredientes están a temperatura ambiente, ya que si la leche, los huevos o la mantequilla están fríos, la mezcla queda como grumosita y parece cortada. Y no es que la masa se dañe, pero es verdad que luego se nota en el bizcocho que hay partes que no se mezclaron bien. Finalizamos la mezcla añadiendo la ralladura de limón. La cantidad de ralladura es a gustos. Incluso si quisierais, podríais utilizar ralladura de lima o naranja. Eso ya como más os guste. Comprobamos nuevamente que se ha mezclado todo y que no hay partes sin batir en el fondo del bol. Si es así, ya tenemos la masa lista para rellenar nuestras cápsulas de cupcakes. Yo utilizo las que se conocen como de tamaño estándar. Estas son las que miden 5 centímetros en la base, 7 centímetros en la parte superior y tienen una altura de 3,5 centímetros. Y como veis, esta vez las voy a utilizar de 2 colores, pero en tiendas de repostería podéis encontrar un montón de diseños. Eso sí, os recomiendo que sean de buena calidad o de marcas conocidas. De lo contrario, el diseño o el color de las cápsulas puede cambiar durante el horneado. Más o menos pongo 1,5 casos de la cuchara medidora que estoy utilizando, que como veis es un racionador de helados. De esta manera las lleno un poco más de la mitad de la capacidad de la cápsula. Así subirán hasta el borde, pero sin salirse del molde. Una vez listos, damos unos golpecitos a la bandeja para asentar la masa y los llevamos al horno precalentado a 180 grados Celsius. En unos 22 minutos estarán listos, aunque también es cierto que el tiempo de horneado depende mucho de cada horno, así que lo mejor es pincharlos con un palillo y verificar que realmente están hechos por dentro. Recién sacados del horno los dejamos en el mismo molde durante 5 minutos. Si queréis podéis ponerle el almíbar ahora, pero estos cupcakes son para comer hoy mismo. Y como la función del almíbar es que los cupcakes permanezcan jugosos por más tiempo, podemos omitir el almíbar esta vez, ya que igual estarán jugosos porque están recién hechos. A los 5 minutos los sacamos de la bandeja y los ponemos directamente en una rejilla para que enfríen por completo. Con el resto de masa vamos a preparar unos mini cupcakes. Son mucho más pequeños que los anteriores, son de bocado, y para ello utilizo unas mini cápsulas. Estas son de 3,5 centímetros de diámetro en la base, 5 centímetros en la parte superior y 2,3 centímetros de altura. Los rellenamos con una cucharadita y media de masa, y los llevamos al horno precalentado a 180 grados. Estos cupcakes en unos 16 minutos estarán listos. Recién sacados del horno hacemos lo mismo de antes, así que los dejamos 5 minutos en el molde. Pasado este tiempo los trasladamos a una rejilla. Y ahora sí los dejamos reposar hasta que todos se enfríen por completo. Para la buttercream necesitamos azúcar glass, también conocida como azúcar impalpable o azúcar flor, mantequilla sin sal, colorantes alimentarios, y para darle sabor a la crema utilizaré aroma de limón en pasta, aunque también podéis utilizar esencia o extracto de limón, o incluso sustituirla por otro sabor que os guste más.
Empezamos poniendo la mantequilla en la batidora y batiéndola durante 5 minutos. La mantequilla está a temperatura ambiente, así que con este tiempo de batido es suficiente para que blanquee y se ponga cremosa. Muchos de vosotros me preguntáis si la buttercream se puede hacer con margarina o mantequilla con sal, y la respuesta es sí, pero debéis saber que el sabor y la consistencia de la buttercream cambiará, así que eso depende mucho de vuestros gustos. Pasados los 5 minutos comprobamos que toda la mantequilla está bien batida. Si es así, ponemos un colador para tamizar el azúcar glass. Os recomiendo tamizarla para que no se apelmace y que la mezcla nos quede con buena textura. Cuando lo tengamos, batimos un poquito a velocidad baja para que el azúcar no salga volando. Y una vez la mantequilla haya absorbido un poco el azúcar, subimos a velocidad alta y batimos durante 5 minutos más. Es importante que el azúcar de la buttercream sea muy finito, así no se notará en la crema y no tendremos la sensación de masticar azúcar. Por eso en las buttercreams no debemos utilizar azúcar blanco normal, debe ser azúcar glass. A los 5 minutos de batido ya podemos ponerle sabor a la crema. En este caso utilizo aroma en pasta porque es muy intenso y con un poquito será suficiente. Pero también se puede poner extracto o esencia de vainilla o del sabor que más os guste. Batimos un poquito para integrar el sabor en toda la crema y la tendremos lista. Como veis, lo mejor es verificar que el fondo del bol se ha mezclado correctamente, ya que a veces se quedan partes sin batir. Una vez lista, vamos a dividir la crema en 5 boles. Con los colorantes elegidos teñimos cada una de las cremas y las trasladamos a unas mangas pasteleras con distintas boquillas para decorar los cupcakes. A partir de aquí podéis llamar a los más pequeños de la casa para hacer nuestros monstruitos con la ayuda de su imaginación. Vamos a empezar por el más rápido de hacer, así que ponemos crema en el centro para fijar un mini cupcake en la parte superior. Y con la boquilla 233 de Wilton para hacer pelo o césped vamos a cubrir todo el cupcake. Como veis, no pegamos la boquilla al cupcake, simplemente dejamos caer la crema a pocos centímetros de distancia hasta cubrir todo el cupcake por completo. Gracias al mini cupcake podemos hacer la decoración bien alta sin necesidad de poner demasiada crema, así que es un truco muy útil en este caso. Hecho esto, utilizaremos ojitos de azúcar. Estos los he comprado ya hechos, pero si queréis los podemos hacer con fondant o con chocolate. Y este monstruito peludo tiene pinta de tener 3 ojos, o los que queráis, porque aquí tenéis total libertad creativa. Para este cupcake utilizaré la boquilla 2D. Esta boquilla me permite hacer como estrellitas por todo el cupcake para crear la base. Ahora, con una boquilla redonda dentada pequeñita, le ponemos pelo a nuestro monstruito. Y después colocamos un par de ojitos. También podemos poner la crema encima del cupcake y repartirla con una espátula. Una vez la superficie esté más o menos plana, ponemos el pelo con otro color y así hacemos otro monstruito distinto. Como siempre, le ponemos ojos para darle vida y seguimos con el siguiente. Con la misma boquilla 233 que utilizamos antes, también podemos cubrir el cupcake, pero esta vez haciendo como césped. Esto se consigue presionando la manga en pequeños intervalos. También le podemos poner pelito, un par de ojos y lo tenemos terminado. Esta es la boquilla 1M de Wilton, con la que vamos a hacer unas estrellitas por toda la superficie del cupcake. Dejamos espacio para las orejas de nuestro pequeño monstruo ya que las pondremos de otro color. A este monstruo le pondremos 3 ojitos y ya lo tendremos terminado. Otra opción es poner la boquilla un poco inclinada y así poner la crema de este modo. Aquí estoy utilizando la boquilla 6B de Wilton, pero se puede hacer con otras boquillas básicas. El efecto es muy bonito y me parece perfecto para ponerle 2 orejas de color verde y añadirle los ojitos. Ahora si queréis podemos dibujarle la boca a algunos de nuestros monstruitos. Para ello podemos utilizar un poquito de Nutella calentada unos segundos en el microondas. Es una opción más sencilla que derretir chocolate, aunque si lo preferís podéis utilizar chocolate derretido sin ningún problema. Y así de sencillo podemos decorar cupcakes de manera divertida y creativa. Y sobre todo podemos pasar tiempo con los pequeños de la casa y dejar que ellos desarrollen su creatividad haciendo esos pequeños monstruitos a su gusto. Seguro que no son los más terroríficos del mundo, pero me encanta lo divertidos que se ven. Por eso me parece que son una buena opción para una fiesta. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta y comparte el enlace para que la vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal y a nuestro canal personal En Casa con Pam y Fer. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades, anuncios y otras cositas. Tenéis más información en la descripción de este vídeo. Nos vemos el próximo viernes con una nueva receta. ¡Hasta pronto, cupcakers!